Hola a todos y todas. Voy a continuar con la explicación de los estadísticos descriptivos. Como ya explicó bien Constanza, teníamos estadísticos de tipo de tendencia central y de dispersión. A continuación vamos a ver los de posición y de forma. Estos van a estar ampliando o dando nuevos aspectos, dando a conocer nuevos aspectos de nuestra distribución de datos o de nuestro conjunto de datos para la variable medida en una muestra de nuestro interés. Los estadísticos de posición, básicamente la información que nos da justamente es la posición de alguno de los datos respecto de los demás. Y esto lo logramos porque podemos dividir a nuestro conjunto de datos en grupos con cantidades idénticas entre sí. Para lograr esto, además, debemos ordenar los datos, ¿sí? No podemos estar trabajando con los datos desordenados. Es condición básica tenerlos ordenados. Algo similar con lo que ocurre en el cálculo de la mediana, no así con el caso de la media. Entonces, definen posiciones estos estadísticos. Y como vemos en la gráfica que tenemos en esta diapositiva, a partir de un histograma, yo puedo construir una gráfica como la que está a la derecha, y aquí nosotros podemos, por ejemplo, distinguir que en este caso podría ser la estatura de personas adultas. Vemos que para un determinado valor de la variable, supongamos 1,75 m o 175 centímetros, nosotros podemos ver que ese valor nos indica que el 70% de esa población en estudio, o de la muestra de una población humana determinada, tiene una estatura menor a 1,75, ¿sí? Y que el 30% restante tiene una estatura mayor a 1,75. Esta posición, puede ser un valor que forma parte de mi conjunto de datos, es decir, puede ser un valor cuantificado a la hora de hacer las mediciones de las personas, o bien puede ser un valor estimado, que es lo que vamos a tratar de ver durante esta parte de la clase. A todos los estadísticos de posición los podemos definir como cuantiles, o bien los podemos llamar, según características propias, como cuartiles, deciles o percentiles. Entonces, un cuantil va a ser aquel valor de la variable por debajo del cual vamos a tener una frecuencia acumulada específica, determinada. Así es que los cuartiles van a estar dividiendo o separando a mi conjunto de datos en 4 partes iguales. Cada una representa un 25% del total de los datos. Los deciles surgen de la separación del conjunto de datos en 10 partes iguales, y en el caso de los percentiles estamos hablando de 100 partes iguales a partir justamente de un conjunto de datos. Vemos además, graficado acá abajo, que hay correspondencia o hay como una equivalencia entre percentiles, deciles y cuartiles, justamente. El cuartil 1, ¿sí?, se corresponde con el percentil 25. ¿Por qué? Porque es justamente ese valor por debajo del cual tenemos un 25% de los datos que forman parte de mi conjunto de datos para la variable de mi interés. De manera similar, podría ocurrir, por ejemplo, entre el decil 9 y el percentil 90. Y un caso especial es el del cuartil 2, o bien del percentil 50, o bien también lo podríamos encontrar esta relación con el decil 5. Y esto es, que es el valor por debajo del cual tenemos un 50% de los datos y por encima del cual tenemos un 50% de los datos restantes. Este estadístico de posición, ya sea como cuartil, 2 como percentil, 50 o como decil 5, se corresponde con un estadístico de tendencia central, que es la mediana. La mediana nos estaba indicando la mitad, ¿sí?, de los datos en un conjunto de datos ordenado. Para calcular en particular los cuartiles, tenemos una fórmula. Estas fórmulas que vemos aquí en esta diapositiva nos indican la posición, no el valor del cuartil. Es decir, voy a saber dónde está ubicado en mi conjunto ordenado de datos
pero debo chequear cuál es el valor exacto para ese conjunto de datos. Entonces, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, recordemos que cada uno divide al grupo o al conjunto total de datos en 4 partes iguales, pero cada uno va a estar indicando o incluyendo una mayor cantidad de datos que el anterior. El cuartil 1 me indica que por debajo de ese valor tengo un 25%. El cuartil 2, que por debajo de ese valor tengo un 50%. Y el cuartil 3, que por debajo de ese valor tengo un 75%. Y obviamente el 25% restante hacia arriba. En el caso de, si bien tenemos estas fórmulas, cuando los conjuntos de datos son bastante pequeños, que no es lo común en la mayoría de los estudios o investigaciones que se hacen donde se aplica la estadística, pero si tenemos conjuntos pequeños de datos, por ejemplo, un N11 o un N10 para la variable que es estatura de personas adultas, medida en centímetros, vamos a ver que para un conjunto impar o para un conjunto par, prácticamente se hace a ojo el cálculo de los cuartiles. Y esto es porque sabemos que para grupos impares de datos, la mediana va a ser exactamente el valor que me divide a mi conjunto de datos en dos subgrupos que también son impares. ¿Sí? En este caso es 170. ¿Sí? Por debajo de ese valor tengo 5 datos, por encima de ese valor tengo 5 datos. Por lo tanto, cuartil 3 y cuartil 1 y cuartil 3 van a ser los valores centrales para esos subgrupos de 5 datos. En este caso, vamos a tener el cuartil 1 en 168, el cuartil 2 en 173. Me divide a este subgrupo de 5 datos en un número central y 2 hacia abajo, 2 hacia arriba. Idéntico ocurre en este subgrupo inferior. En el caso de grupos pares o conjuntos pares de datos o conjuntos de datos pares, por ejemplo, N10, sabemos que el valor central, o sea, la mediana, o sea, el cuartil 2, va a ser el promedio de los dos valores centrales. En este caso, 176 y 186. El valor aquí en este caso es 181, 1,81 m, y a partir de ese valor, aquí también tenemos un grupo impar o un subgrupo impar hacia abajo y un subgrupo impar hacia arriba. Nuevamente, vamos a tener que el valor central de ese subgrupo, 189 hacia arriba y 175 hacia abajo, me van a estar indicando los cuartiles 3 y 2 y 1, perdón, respectivamente, para este conjunto de N10. ¿Sí? También puede ser que queramos identificar con precisión el valor de un cuantil. En este caso, podemos aplicarlo para un percentil, puede ser también para un decil. La fórmula que pueden ver aquí en la diapositiva es un poquito más compleja que lo que veníamos viendo. Sin embargo, una vez que identifiquemos algunos de los términos, el procedimiento será siempre el mismo. ¿Sí? Acá tenemos un conjunto de 20 datos que corresponden a calificaciones obtenidas en un examen y posiblemente es de interés del docente o la docente a cargo de esa materia saber cuál fue el desempeño de la mayoría de sus estudiantes. Y a esta mayoría la establece en 60%. Entonces, quiere conocer el percentil 60 de las calificaciones obtenidas en el examen que tomó recientemente a sus estudiantes, para conocer justamente el desempeño académico. Esto puede llevar a tomar decisiones a la hora de avanzar en determinados temas, en reforzar determinados temas, e incluso para la formulación del recuperatorio. ¿Qué es importante destacar o iniciar a la hora de querer identificar un percentil? Es encontrar la posición de ese percentil. ¿Y cómo encuentro la posición? Bueno, específicamente en este término de la fórmula. K por n sobre 100. Estamos hablando de un percentil. Por eso en el denominador tenemos el número 100. Si estuviéramos identificando un decil, entonces tendríamos como denominador 10. Entonces K por n sobre 100 me va a estar indicando la posición de mi percentil 60 con respecto a las frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas, y los valores de la variable.
En este caso, es el 60% del conjunto de datos. K siempre vamos a tener que es el percentil o decil de interés. El N es el total de ese conjunto de datos. Son percentiles, entonces hacemos el cociente sobre 100. En este caso, 60% de 20 es 12. No tenemos esa frecuencia acumulada en esta tabla, a partir de nuestros datos, obtenidos por la medición directa de en este caso de las calificaciones, pero sabemos que es un valor que está entre esta frecuencia acumulada, 11, y entre esta otra frecuencia acumulada, que es 14. Entonces, vamos a ver que tenemos otros términos dentro de esta fórmula. Son tres. El límite inferior, una frecuencia absoluta y una frecuencia absoluta acumulada. El límite inferior hace referencia a el valor de la variable que está por debajo de la frecuencia acumulada que acabamos de estimar para la posición de nuestro percentil. Es decir que por debajo de esta frecuencia acumulada 12 tenemos 11, y a ese corresponde el límite inferior, ese valor de la variable, 4. Y después tenemos la frecuencia absoluta donde se encuentra el cuartil de interés. En este caso estamos hablando de un percentil 60, y sabemos que tiene una frecuencia acumulada de 12. Que por debajo de ese valor tenemos una frecuencia acumulada de 11 y por encima de una 14. Entonces, lo que yo debo identificar en este caso es esta frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque es el valor, es la frecuencia del valor de la variable que me está incluyendo a mi percentil. Yo sé que la posición es 12, por lo tanto, la posición 12, la frecuencia absoluta acumulada 12 está incluida en esta frecuencia absoluta acumulada que corresponde a este valor de la variable. Este es el dato que tengo que tomar. Frecuencia absoluta 3. Y después tenemos la frecuencia absoluta acumulada del límite inferior. Es decir, para el valor de la variable 4, el límite inferior, su frecuencia acumulada absoluta es 11. Combinando cada uno de estos términos, yo obtengo que la posición exacta de mi percentil 60 es 4,33. Por otra parte, tenemos los estadísticos de forma. En estos casos, básicamente lo que tenemos que recordar es que nuestros datos pueden adoptar una forma, ¿sí?, que puede ser simétrica. Y esta forma simétrica tiene que ver porque coinciden los tres estadísticos de tendencia central: mediana, media y moda. Forman un eje de simetría en torno al cual, a modo de imagen especular, tenemos la misma distribución de datos hacia un lado hacia otro. Ocurre que no siempre es así y podemos tener una variación. Principalmente está dada porque la media se aleja de ese centro, se aleja de ese eje. Entonces quedan hacia los extremos, hacia las colas de distribución. Si se acuerdan, en la primera parte de esta clase había dicho Constanza muy bien que la media era sensible a los extremos, a los datos extremos, y que justamente datos cada vez más extremos o muy extremos, comparados con los valores centrales o las medias o las medianas, me van a estar dando justamente esta asimetría que se puede ver acá. La asimetría puede ser derecha o positiva, en el caso de que justamente haya un alejamiento hacia la derecha, o a la izquierda y negativa, que es justamente la simetría en sentido contrario, porque la media se aleja hacia valores más pequeños o más bajos de la variable. Principalmente podemos distinguir esto a través de los histogramas, por eso destacamos la importancia de los histogramas como herramienta y como forma de representación de estos datos. Y otras características más en cuanto a estadísticos de forma es la modalidad y la kurtosis. La modalidad básicamente va a estar dada por la frecuencia o por la moda, justamente por la frecuencia con la que se repiten los datos de la variable. Y vamos a tener desde distribuciones de tipo o formas de distribución de nuestros datos unimodales, o sea, un solo valor se repite más que el resto, bimodales o multimodales, cuanto mayor frecuencia, o presencia de los datos
tengamos en nuestro conjunto de datos para una variable. Y la kurtosis tiene que ver con el aplanamiento de esa distribución de los datos. Y entonces vamos a tener distribuciones que son de tipo mucho más apuntadas o como agudizadas, más puntiagudas, y formas más aplanadas, cada vez más aplanadas. Siempre teniendo en cuenta un eje de simetría que está en posición central. Ahora bien, hasta que llegamos con la explicación teórica. Vamos a ver ahora un ejercicio. Como les decía, entonces hasta ahí llegamos con la clase teórica, y ahora para cerrar la clase haremos un ejercicio para ver más que nada algunas funciones. Algunas ya las mostró Constanza y yo amplío con un poquito con lo de los estadísticos de posición. ¿Sí? Acá tenemos un conjunto de datos que corresponde a la variable calificaciones en un examen. Esto lo que se puede ver es que tenemos 25 calificaciones o notas obtenidas justamente de la evaluación de 25 estudiantes. Y a partir de ello vamos a construir la tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias con los valores de la variable que van desde la nota 2 hasta el 9. Esta columna es la de frecuencias absolutas, es decir, cuántas veces aparecen cada una de estas notas en este conjunto de datos, que son 25. Y la frecuencia absoluta acumulada, que va a resultar de la suma de cada uno de los datos de las frecuencias absolutas para cada valor de la variable, sumado a el dato anterior, en este caso al primer dato. ¿Sí? Si yo selecciono y arrastro, obtengo las frecuencias absolutas acumuladas directamente. En el caso de las frecuencias relativas, esto es una proporción entre la frecuencia absoluta para un valor de la variable dividido el total o el n de nuestros datos. Así obtengo la primera proporción. Si yo en este caso selecciono y arrastro, voy a tener un error, ¿sí? Y justamente porque es necesario, en este caso, fijar la celda correspondiente al denominador. ¿Cómo fijo una celda? Incorporando el signo peso o el signo moneda a la letra, previo a la letra y previo al número correspondiente a esa celda. De esta manera, en el primer caso no varía, pero en los que siguen, sí. De esta manera yo sí tengo las proporciones correspondientes. Si yo hago la suma de todos estos datos, voy a obtener el 1, que justamente corresponde al 100% de los datos. Y en el caso de las frecuencias relativas acumuladas, bueno, esto en el primer caso es 0,08, pero es lo mismo que hicimos antes. El dato correspondiente a esa frecuencia para ese valor de la variable más el anterior. Y en este caso sí puedo seleccionar y arrastrar porque no es necesario fijar ninguna de las celdas. Bueno. Entonces tenemos construida la tabla de frecuencias. Ahora podemos nuevamente, esta parte debe ser más ligera, pero tenemos la posibilidad de identificar los estadísticos de posición, mediana, media y moda. Estos los hacemos con funciones, como ya había mostrado Constanza, ahora se los muestro en castellano, pero básicamente tenemos la media, se calcula o se invoca como promedio la función y selecciono todos los datos para nuestra variable. Luego tenemos mediana, se llama exactamente igual. Selecciono todos los datos para nuestra muestra. Y la moda, que da dos opciones, conviene seleccionar moda varios, porque reconoce, en caso de que haya más de una moda, o un valor de moda, y bueno, en este caso también es 5, porque es el valor que más se repite, el valor más frecuente. La mediana es 5, y la media 5,4. Podemos calcular las de dispersión, podemos poner de bioestándar,
podemos poner varianza, y podemos poner coeficiente de variación. Bueno, el desvío estándar, como también mostró Constanza, es una función que en este caso figura como desvío estándar, esta, y también selecciono los datos, cierro paréntesis, calcula, la varianza también, podemos comparar podemos calcular poblacional o muestral, en caso de que, acá no la seleccioné, recuerden que es el signo igual y empezamos a escribir y convocamos así invocamos así a la función. Pero necesario seleccionarla y luego marcar todos los datos que queremos que calcule. La varianza entonces y el coeficiente de variación, que va a ser el cociente entre desvío estándar y la media. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos seleccionados nuestros estadísticos, entonces, de tendencia central y de dispersión. De 2 a 4 decimales está más que perfecto presentar el dato así. Y bueno, ahora vamos a ver algunos de los cuartiles que ya estuvimos viendo en la clase. Los cuartiles, en este caso, aquí tengo las formulitas para calcular. Vamos a hacerlo en ambos casos. Recordemos que los cuartiles son más sencillos de calcular, pero básicamente podemos calcular la posición de ese cuartil haciendo el producto de el n más 1. ¿Sí? El n recordemos que es 25, en este caso, más 1. Acá el error que me da es porque puse mal el símbolo de la coma. ¿Sí? Entonces tenemos en este caso ese valor, en el caso del cuartil 2, que recordemos es el cuartil, es la mediana, pero igual podemos ponerlo. Y después el cuartil 3, que es el valor que corresponde al 75% de los datos, o sea, por debajo de ese valor están el 75% de los datos. Y tenemos entonces, en este caso, a este valor. Estos valores no se corresponden con los valores de la variable, no se corresponden con las frecuencias absolutas, sino con las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces vamos a ver que el valor del cuartil 1 corresponde a una frecuencia acumulada de 6,5. Es un valor que en este caso no aparece en nuestra tabla, entonces es un valor que va a estar entre 3 y 4, en el caso de la variable. El cuartil 2 es 13, o sea que es un valor que va a estar también entre 5 y 6. Vimos que es 5, según la estimación de la mediana, entonces consideremos que es 5. Y el cuartil 3 es de 19,5, o sea que es un valor que va a estar entre 7 y 8, porque aquí estaría en el caso de las frecuencias acumuladas. Estamos identificando posiciones de esta manera. También existe una forma de calcular esto con funciones de Excel, es la función es cuartil y cuartil.inc, y en este caso lo que tenemos que seleccionar es, de vuelta, todos los datos, ¿sí? Y acá hay que hacer un punto y coma, puede ser también una coma, y una vez que marcamos ese punto y coma, se nos va a desplegar otro menú y vemos cada uno de los cuartiles que podemos identificar. Entonces, en el primer caso sería el primer cuartil, le hacen doble clic, cierran paréntesis, y ahí calcula. En el segundo caso vamos a poner cuartil. Entonces, de vuelta, punto de datos, punto y coma, entonces cuartil 2, y nos dice otra 150, paréntesis es 5, y aquí tenemos al cuartil 3, seleccionamos conjunto de datos, ordenado, punto y coma, cuartil 3, paréntesis, y ahí tenemos los 3 cuartiles, que dijimos un valor entre 3 y 4, acá nos indica 4, un valor 5 y un valor 8. ¿Sí?
Esta es otra forma con las funciones de Excel. Y si no, si queremos saber exactamente el valor, vamos a utilizar la fórmula de antes. Recordemos que, por ejemplo, el percentil 60 aplicaríamos de vuelta. En este caso también de vuelta queremos saber el desempeño académico de la mayoría de mis estudiantes. Entonces, vamos a explicar. Primero, recuerden que es el K por N sobre 100, porque es un percentil. O sea, en este caso queremos saber el 60% de nuestros datos, el 60% de 25. 60% de 25, bueno, podemos hacer producto, vamos a hacer un producto, producto, 100, 15, entonces, y después recordamos, tenemos que identificar el límite inferior, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en el caso del límite inferior, va a ser un valor, entonces, de nuestros datos, de la variable, que corresponde a el valor de frecuencia acumulada inferior a este que acabamos de estimar. O sea, correspondería acá al 14. Entonces el dato va a ser 5. En el caso de la frecuencia absoluta, el f sub i va a ser el valor de frecuencia absoluta, también para ese dato que está incluido, para ese valor de la variable que incluye la frecuencia absoluta de mi percentil de interés. Si yo digo que 15 es la frecuencia absoluta acumulada del percentil 60, que es el que yo estoy investigando, y que ese valor está aquí, entre 14 y 17, yo tengo que buscar ahora la frecuencia absoluta del valor de la variable que está incluyendo a mi percentil. En este caso es 3, porque el que me está incluyendo es este, es 6, con una frecuencia acumulada de 17. Entonces, su frecuencia absoluta es 3. Y por último, la frecuencia absoluta acumulada para el valor de la variable, que es el límite inferior, o sea que es 5. La frecuencia acumulada es 14. Ahora, para calcular entonces el percentil 60, yo voy a colocar, o voy a combinar cada uno de estos términos. Podemos hacerlo todo junto, podemos hacerlo por separado, por partes. Eso es a conveniencia de cada persona a la hora de resolver y tener también como eh, su práctica con Excel o bueno, con la forma en que calculemos cada uno de estos términos. Pero podemos hacer entonces un percentil 60 que va a ser igual entonces a el límite inferior, esto es 5, o podemos seleccionar el dato, perdón, podemos seleccionar el dato, 5 más, tenemos 1 sobre la frecuencia absoluta, o sea, 1 sobre 3, podemos poner 1 sobre 3, en este caso es 0,33 por, tenemos acá 15 menos 14, la verdad que es un valor bastante sencillo. Podríamos poner 15 menos 14, yo la verdad que prefiero poner el 1 en este caso, y ya resolver la incógnita, que en este caso es entonces 5,33. Y aquí vemos que es un valor mayor que la mediana, recordemos que la mediana es 5, entonces que el cuartil 2 es 5, el percentil 60, por lo tanto, es un valor superior al cuartil 2, o sea, superior al percentil 50, claramente, ¿sí? Y que con precisión lo podemos calcular como un valor que está entre estos valores de variables, 5,33. O sea, entonces podemos decir que la mayor parte de los estudiantes de este curso obtuvieron una calificación entre, bueno, la más baja, 1, supongamos, y 5,33. ¿Sí? Eso puede ser justamente lo que considere un docente a la hora de evaluar no solamente a los estudiantes, sino también evaluar los contenidos que se dictan, la manera que se dictan, los procesos de aprendizaje, etc. Espero que les haya servido esta
parte bastante breve y simple de cómo se calculan algunos de los estadísticos y cómo se formaliza la tabla de frecuencias. Cualquier duda la consultan, es cuestión de practicar bastante con el Excel hasta que más o menos puedan agarrarle la mano quienes tengan mayores dificultades. De todos modos, recuerden empezarnos preguntas y estén al tanto de los comentarios o avisos que hagamos en el campus y recuerden mandar las tareas y las guías de ejercicios también. No necesariamente toda la guía, sino las selecciones que hagamos de ejercicios o bien los ejercicios que por ahí tengan más dudas o consideren que no entienden o no son fáciles de interpretar. Les mando saludos, espero que estén muy bien. Nos vemos pronto.